Vamos a leer las Escrituras, hermanos. En Chile tenemos un dicho diferente respecto a los que somos. Somos los que somos y los demás palomos. No tengo idea por qué decimos eso, pero lo decimos. Somos los que somos y los demás palomos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Comienza el versículo hablando de Dios. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Lo interesante es que las Escrituras no prueba de ninguna manera ni busca probar la existencia de Dios. El hecho que Dios hable ya es plantear de que quien está hablando es alguien. Y ese alguien es el Creador. Dios ha hablado. A todo esto, no sé si ustedes escuchan, pero tú tienes que reclamar promesas a Dios. Olvídense, la Escritura no dice eso. Tú tienes que creer a las promesas de Dios. Tú tienes que aceptar las promesas de Dios. Tú tienes que someterte a las promesas de Dios. Tú tienes que creerle. Pero reclamar, no. Tú tienes que someterte a la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas. ¿Y cómo tenemos esto de que Dios habiendo hablado? ¿Dónde lo tenemos registrado? En las Escrituras. Cuando el Espíritu del Señor nos habla, siempre utiliza lo que tenemos en las manos, las Escrituras. Y si alguien dice algo que va en contra de las Escrituras, no viene del Espíritu del Señor. Y eso es resaltar. Si alguien dice algo en relación a un tema, no importando cuál sea, pero está en contra de las Escrituras, no es del Espíritu del Señor. ¿Ya? Dios habla y Dios nos habló y nos sigue hablando a través del Espíritu Santo. Habló a los padres, a los patriarcas, habló a los padres por los profetas, habló y habló. Fíjense, sin embargo, lo que dice el versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Pero estos últimos días, ¿cuánto han durado? 2000 años. Pero ¿saben qué? Son los últimos días. Y aquí importante, Dios habló a los padres por los profetas. Pero hoy día, que estamos en los últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Y fíjense cómo conecta los profetas, quienes hablan a los padres. Pero ahora nosotros hemos recibido el mensaje por su Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el profeta. El profeta. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos del Cristo, el Mesías, cuando hablaban del Mesías, el Cristo, se refería a una persona escogida para un ministerio determinado. Y las personas que eran ungidas, se tomaba un poco de aceite y se derramaba sobre la cabeza el aceite. Y ese aceite, ser ungido, caía, se hacía sobre otras personas.
el profeta, el sacerdote y el rey. Y el profeta es el que hablaba de Dios a los hombres. ¿Y sabes qué? Por eso se dice que el Cristo es por quien Dios nos habla, es el profeta. Entonces, cuando enfatizamos y hablamos de Jesús como el Cristo, no estamos refiriéndonos a un nombre, estamos refiriéndonos a un título. Y en ese sentido, el título de Jesús es Cristo. Cristo viene del griego, Mesías viene del hebreo. Son exactamente lo mismo. Cristo y Mesías vienen de dos idiomas distintos. En nuestro español sería ungido para un propósito. ¿Cuál propósito? Acá en el versículo es ser el que nos habla a través de su Hijo. Y continúa diciendo a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. El Hijo es por quien hizo todas las cosas. ¿Tú sabes cuándo llegó a ser el Hijo? Siempre fue. Porque el Hijo eterno demanda tener un Padre eterno. No es posible que Dios sea Padre eterno si es que tuvo un comienzo. Es Padre eterno porque tiene un Hijo eterno. Es tan simple, un Hijo eterno porque es Padre eterno. Pero fíjense lo que yo pregunté. ¿Cuándo Él llegó a ser Hijo? No, Él siempre fue Hijo. Pero la pregunta es, ¿cuándo llegó a ser hijo de David? Y uno se pierde en la pregunta porque es tan simple la respuesta. Y la respuesta es sencilla. Él llega a ser hijo de David cuando se encarna en el vientre de María. Cuando toma forma humana, toma la genética, la herencia, la carne, el cuerpo heredado de David. Entonces hay que hacer una diferencia. Él es el eterno Hijo de Dios, pero Él llega a ser hijo de David cuando se encarna en el vientre de María. Pero este eterno Hijo de Dios fue que por medio de quien hizo también el universo. ¿Cómo así? Porque acuérdense que Juan capítulo 1 llama al Hijo la palabra. Dios hizo todas las cosas a través de su palabra. Y la palabra es el Hijo. Él, continúa el texto del versículo 3, es el resplandor de su gloria. Y ahora está hablando del Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es, si quieres ver al Padre, ves al Hijo. ¿Pero cómo? ¿El Padre y el Hijo es uno solo? Sí, pero no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si quieres conocer al Padre, tienes que conocer al Hijo. Porque el carácter del Hijo es el mismo carácter del Padre. Parece una contradicción. El hecho que no lo entendamos no quiere decir que sea contradicción. Hay un Dios que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. El Hijo nos revela al Padre. Y la Escritura dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La Trinidad en las Escrituras es una realidad, es una constante, y solo aquellos grupos
que no quieren someterse a la palabra de Dios, la tuercen para enseñar mentiras del enemigo. El Hijo es Hijo eterno porque el Padre es Padre eterno. De nuevo, vuelvo al texto, Él es el resplandor de su gloria. Y acá me encanta como dice esta versión, la expresión exacta de su naturaleza. La expresión exacta de su naturaleza. ¿No hay más palabras que decir acá? Bueno, la palabra griega es impronta, que se parece a la palabra imprenta. Cuando la impronta se utiliza en el mundo de la imprenta, cuando están las letritas hechas de metal y se imprime en base a la letra hecha de metal y tú tienes la forma de la tinta, porque pintaste con tinta la letra que tenía de metal y tienes. Y eso es, la impronta está impresa en la hoja. ¿Cuál es la impronta? La impronta sería la letra hecha de metal. Bueno, no es solamente que sea la letra hecha en tinta, sino que es la impronta. La idea entonces que Dios, el Hijo de Dios, es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Y fíjate lo que dice acá este versículo, hermoso versículo. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hermano, hermana, tu Salvador, tu Señor, sostiene todas las cosas, inclusive tu vida. Amén. Las situaciones complicadas que estás viviendo, también. Las situaciones económicas, las situaciones de este país, las situaciones que vamos a enfrentar en esta nación, también las sostiene. Él sostiene todas las cosas, todas. Me gustó Sproul porque de un ejemplo, no voy a dejar caer esto, ¿qué puedo dejar caer? Esto. De un ejemplo, ¿por qué está cayó esto? Y ustedes me explicarán por la ley de gravedad, pero no. Fue porque Jesús sostiene todas las cosas, porque Él es el sostenedor de todo, todo. Entonces, este escritor Sproul decía, tengamos cuidado de tener una mente demasiado científica para explicar todo, porque la realidad de las Escrituras es que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder y sostiene tu vida. Sí, sostiene tu vida, sostiene hasta el micrófono, sostiene todo, todo es sostenido por la palabra de su poder. Entonces, si miramos de esta manera la vida, en las circunstancias difíciles que pudiéramos enfrentar, o en lo que viene por delante, o inclusive lo que está atrás que hemos vivido, Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Fíjense este versículo. Acá es importante que entendamos cuál es el Evangelio. Porque según la comprensión que tú tengas del Evangelio, es esta explicación de este versículo. Si tú crees que el Evangelio es para tu salvación y Jesús murió en la cruz para tu salvación y te quedas ahí y nada más que ahí, entonces tú vas a explicar el versículo de una manera determinada. Pero si tú crees que Jesús murió en la cruz,
que resucitó, que entró a los cielos, que hizo limpieza de las cosas celestiales y de tu conciencia. Y si tú crees que Jesús, cuando entra a los cielos, llega y contigo te lleva ante el trono de la gracia para que tú seas un adorador. Porque la purificación son dos cosas. La purificación de tu conciencia, de tu ser interior, y la purificación de las cosas celestiales, según el libro de Hebreos. La purificación tiene como fundamento la cruz, la muerte de Jesús, la sangre derramada que inauguró el nuevo pacto, pero tiene su realidad completa cuando Él entra en los cielos, ya resucitado, cual sumo sacerdote. Allí se produce la purificación. Entonces, de acuerdo a tu concepto del Evangelio, vas a leer este versículo. Fíjate, ¿qué dice? Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Cuál es? Rey de reyes, Señor de señores. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y acá voy a hacer una pregunta que hice hace un tiempo. ¿Dónde está Cristo cuando tú pecas? Hoy día. Cuando yo era niño, o cuando joven, o no tan joven, yo aprendí que Cristo murió por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Es cierto, Cristo murió por todos. Pero, hay un pero. ¿Qué tú tienes que hacer cuando pecas? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que debes confesar. ¿A dónde debes llevar la confesión? Al trono. ¿Y desde dónde Dios te limpia? ¿O Cristo te limpia? ¿Dónde está? En el trono. ¿Cuándo te limpia? Ahora, cuando lo confiesas. Es lógico, ¿cierto? ¿Jesús está en la cruz? No, está en el trono. Entonces, cuando tú pecas y confiesas tu pecado, la Escritura dice, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde está? Cuando hace eso, en el trono. Pero fíjense, ¿a razón de qué? A razón del pacto sellado por la sangre de Jesús en la cruz. Y tenemos que tener claro ese orden. El orden es que Dios estableció un pacto con la sangre, por la sangre de Jesús. Jesús, por ese pacto, murió, estableció e inauguró el pacto, y por ese pacto resucitó y fue establecido sumo sacerdote. Entró en los cielos, llevó a cabo la purificación y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y cuando tú pecas y confiesas tu pecado, es a razón del pacto que Dios hizo en Cristo a través de la sangre. Pero Cristo no está en la cruz. Cristo está en el trono. Y como el trono está abierto, el camino al trono está abierto, tú puedes entrar por pura gracia. Entonces, ¿y todo esto por qué? Porque Dios es Dios fiel. Fíjense,
aquí es importante entender ahora. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del Creador por medio del cual se hicieron todas las cosas. Estamos hablando del eterno Hijo de Dios. Estamos hablando del Cristo, del profeta por medio del cual Dios nos habla a nosotros. Estamos hablando de aquel que ha sido constituido nuestro gran sumo sacerdote. Estamos hablando de aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Estamos hablando de aquel que dijo de sí mismo: aprended de mí que soy manso y humilde. Estamos hablando de que quien tenemos que conocer es aquel que nos ha dado a conocer al Padre. Es aquel sustentador de todas las cosas que tomó forma humana para buscarnos. ¿Y cuál es el propósito de venir a buscarnos? El Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana que Él viene a buscar, el Padre anhela encontrar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la razón de por qué Dios salió a tu encuentro, va a sonar un poco rudo esto, no es solo para perdonar tu pecado. La razón de por qué Dios salió a tu encuentro es porque una vez que estás limpio, tienes libre entrada para ser un adorador. Amén. Y fíjate, si tú logras entender esto, el propósito del perdón de tus pecados es para que tengas que tu encuentro con Dios sea un continuo, en el cual tú anhelas encontrarte con Él para adorarlo, y tú disfrutas de estar en su presencia. Yo envidiosamente veo a los abuelos de la iglesia, y cuando veo estos viejos no tan viejos disfrutando de sus nietos, yo digo, me encantaría estar así. Y entonces ustedes me dicen que se despegue el espíritu de abuelez. Pero el tema es que ustedes disfrutan del olor de sus nietos o nietas, y disfrutan el uy, 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 todas esas cosas. ¿Por qué uso ese ejemplo? Para que entiendan, para que tengan un pálido reflejo de lo que implica adorar. Disfruto de tu presencia, Señor. Amén. Mis huesos se fortalecen. Mis ojos quedan admirados. Mi cuerpo entero siente el disfrute de estar delante tuyo. Amén. Gracias, Señor, por quien eres. ¿Y sabes qué Dios hace? La misma respuesta cuando le dice a los discípulos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa complacencia que Dios experimenta en su Hijo, en Cristo, es lo que mejor describe el encuentro de adoración. Mutua complacencia, que el adorado llega ante el trono de la gracia en Cristo para adorar al que está sentado, para adorar al Trino Dios, levantar sus manos y su voz y expresar agrado de encontrarse donde está. Amén. Y Dios
Dios se agrada. Eso es adoración. Amén. Adoración es experimentar mutuo gozo, mutua alegría en el encuentro entre el adorado y el adorador. Y ese es tu propósito de vida, hermano. Amén. Tu propósito de vida no es solo experimentar perdón de tus pecados. El propósito de vida no es solamente sentirte limpio y aliviado. El propósito de tu vida no es solamente solucionar un problema emocional que tenías. Tu propósito de vida es ser transformado en adorador. Amén. Ese es el propósito que Jesús tuvo en venir a buscar lo que se había perdido, para que cada perdido que ha sido encontrado sea transformado en un adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad. Es simple. Después de que lo explica, es simple. Pero hermano, hermana, siempre recuerdo que Abelina me dice, es que usted es inteligente, por eso entiende estas cosas. Yo le digo, no se trata de inteligencia, se trata que deja que el Espíritu Santo abra tu mente. Amén. Así es, hermano. Gloria a Dios. Porque hay hombres y mujeres más inteligentes que yo que no entienden nada de esto y se burlan de los planteamientos de un cristiano. Es tan solo que el Espíritu abra la mente. Imagínense, Jesús, el mismo Jesús, estando aquí en la tierra, sanó enfermos, resucitó muertos, son de burla casi, resucitó a Lázaro, y los enemigos querían matar a Lázaro para que nadie más creyera que estuviera vivo. ¿Se dan cuenta? Resucita un muerto y los enemigos quieren matar al resucitado porque muchos creyeron a través de Lázaro. ¿Ya? En vez de alegrarse, resucitó muertos, sanó ciegos, limpió leprosos e hizo muchos bienes. Lo vieron cara a cara, fueron testigos de lo que él hizo, pero no le creyeron. Pero no le creyeron. Y estando en la cruz, solo está su madre, unas mujeres y el discípulo amado. Los actos dicen más que las palabras. Y los actos dicen, nadie le creyó. Cuando una vez resucitado, una vez que asciende y desciende el Espíritu Santo, el Espíritu abre el entendimiento y miles se convirtieron. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu no solo estaba afuera, sino que estaba dentro. Hermano, hermana, yo sé que la carne te va a decir, es que a mí me cuesta entender. Sométete al Espíritu. Deja que el Espíritu ilumine. Es que, y tú me puedes decir, es que a mí me cuesta leer. La Biblia dice, bienaventurado el que oye. Y tú sabes que con nuestros aparatos celulares podemos oír la palabra del Señor. Amén. Y entonces no hay razón, es que yo no me puedo concentrar. Pero puedes pasar 1, 2, 3, 4 horas en Netflix o cualquier otra plataforma. Tenemos muchas posibilidades de aprender de Dios y del Cristo, de su Hijo. Y el Espíritu Santo está en nosotros, que ilumina nuestro entendimiento. Hermano, hermana, no desaproveches la bendición que estás recibiendo de que te expliquen la palabra y alumbren tu mente y tu corazón, porque en la palabra de Dios
hay palabras de vida eterna. Amén. Y no hay otro lugar a los que podamos acudir más que a su palabra. Fíjense cómo termina este versículo, el versículo 4. Lo voy a leer de nuevo, toda la porción, desde el versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, profeta. Cristo como profeta, como aquel por medio del cual Dios nos habla. Cristo como el escogido para que nos hable. Ok, después sigue diciendo, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El Mesías tenía que ser el Hijo eterno de Dios, no podía ser otro. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿quién lleva a cabo la purificación? Solo lleva a cabo la purificación el sumo sacerdote. El sacerdote es aquel que lleva a cabo la purificación. No podía ser otro más que el sumo sacerdote que purificara. Cuando llegó a ser sumo sacerdote para llevar a cabo la purificación, después de su resurrección o en su resurrección, él es hecho sumo sacerdote y entrando en los cielos actúa como tal y lleva a cabo la purificación de los lugares celestiales y de nuestras conciencias, dice la Escritura. Entonces ahí vemos a Jesús, el Cristo, como el sumo sacerdote. Ya vimos el versículo anterior a Jesús, el Cristo, como el profeta, el que nos habla de Dios, el que Dios nos habla a través de él. Cristo como profeta. Luego vemos a Cristo como sumo sacerdote, como aquel que después de su resurrección es nombrado sumo sacerdote para llevar a cabo la purificación. Purificación y sumo sacerdote van de la mano. El Cristo es ungido para ser sumo sacerdote. Y finalmente la otra oficio de Cristo dice, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre que es más excelente que ellos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Mesías como Rey. En esta porción de Hebreos capítulo 1 hasta el versículo 4 está descrito el Cristo como profeta, como sumo sacerdote y como Rey. Y Él es digno de ser adorado. Hermanos, que el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, sostenga tu vida. Y que tú lo puedas ver y apreciar, porque es así. Él es el que sostiene tu vida. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque Jesús es tu Hijo, el eterno Hijo de Dios, porque es profeta, es sacerdote y Él es Rey, es nuestro Rey. Nosotros somos tus hijos, somos esclavos, somos tus súbditos, somos ciudadanos de los cielos. Gracias por esa realidad. Gracias porque el Espíritu Santo está en medio nuestro y en nosotros y fluye como un río que limpia y que nos permite entender tu palabra. Señor, bendice en nuestros corazones esta tu palabra y que produzca fruto más allá de lo imaginable. Es cierto, somos pocos, pero si somos semillas,
Si somos semillas que producen 100 por 1, podemos ser muchos. Señor, bendice esto en nuestras vidas. Bendice nuestra iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.